Ok, hermanos, gracias por conectar con nosotros. Estamos muy agradecidos que están aquí con nosotros. Am, Perdónanos por tener que esperar porque teníamos un poquito de dificultades con nuestra página. Pero aquí estamos, ya estamos conectados y vamos a empezar con esta enseñanza. Ah, También les quiero pedir por oración por mi esposa. Como muchos saben, ella está en el hospital, tuvo operación hoy en este día y el doctor me llamó ah, y me dijo que todo fue bien, todo salió bien, ella está recuperando ahora. Se va a quedar en un hospital por un día y luego mañana va a regresar a la casa. Pero su recuperación va a ser por 4 a 6 semanas. Así que les pido que sigan orando por ella. Amén. Durante ese tiempo. También le quiero decir que vamos a, a seguir con nuestra ofrenda, nuestro diezmo. A favor de conectar con nosotros. La hermana Cindy mandó información tocante cómo pueden dar por PayPal y también con su tarjeta de crédito. Pero también tenemos Zelle. Muchos de ustedes están usando eso. Es gratis también. PayPal nos cobra un poquito, pero si es mejor para ustedes usar PayPal, está bien también. La otra cosa que quería mencionar es que estamos tratando de transmitir por YouTube. Todo estaba funcionando bien antes, pero ahora no sé por qué no está funcionando. Pero favor de conectar con nosotros en YouTube. Vamos a continuar trabajando para asegurar que eso está funcionando bien. Aquí está la información de YouTube. Ustedes pueden ver eso y suscríbete a nuestra página de YouTube, por favor. Amén, gloria a Dios. También les quiero dar información tocante nuestro culto en domingo. Vamos a tener un culto especial transmitiendo por Facebook y YouTube también. Pero estaremos trayendo, el hermano Gallego va a estar con nosotros. Él va a estar predicando, compartiendo palabra de Dios con nosotros. Por favor, no lo quieres perder. Este domingo, el 5 de abril, a las 11, transmitiendo en vivo, el hermano Mariano Gallego va a estar predicando. Él va a traer una palabra para nosotros. Si estaban con nosotros la última vez que el hermano Gallego estaba con nosotros, experimentaste un poderoso tiempo en el Señor. Y yo creo, hermanos, que vamos a experimentar la misma cosa esta vez. Favor de orar por el hermano Gallegos durante este fin de semana. Y estar con la expectativa de que Dios nos va a hablar ese domingo en el nombre de Jesús. All right. Es todo lo que quería compartir. Y ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. Primeramente quiero orar. Allí donde está en su hogar, vamos a levantar nuestras manos. Cierra tus ojos. Lo que ustedes quieran hacer, si quieren, vamos a orar juntos, ¿ok? En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu pueblo, Señor, que está aquí congregado, Señor, en su hogar, conectado con nosotros, Señor. Te pedimos en este momento que tu Espíritu pueda descansar sobre nosotros. Ahí donde está, pídele al Señor, limpia mi corazón, Señor, purifícame, Señor. Perdóname de todas las cosas que he hecho este día, esta semana, Señor. Ayúdame, Señor, conectar con tu Espíritu en este momento y deja que tu palabra encuentre buena tierra en mi corazón para que pueda crecer, Señor, y yo pueda hacer tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Pueden dar un aplauso al Señor ahí en su hogar? Amén. Alaba del Señor. También, hermanos, quiero decir que es importante que continúen hablando, orando en la mañana. Si hay tiempo para leer la palabra de Dios, hay que tomar tiempo para tener su propio, ¿cómo se dice? Devoción en tu vida.
estamos viviendo en tiempos muy raros, hermanos, y todos estamos tratando de encontrar nuestra manera de vivir, acomodarnos y encontrar, hasta los niños están tratando de encontrar la manera de estudiar y hacer su tarea de escuela. Todo está desborotado ahorita. Yo sé que es difícil, hermanos, pero si hay tiempo, vamos a hacer el tiempo para conectar con el Señor, leer la palabra de Dios y hacer todo lo que podemos. Quiero ir a la palabra de Dios y quiero compartir esta palabra contigo en Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 10, verso 1 a 2. Verso 1 a 2. Aleluya. Si están ahí conmigo, di amén, di aleluya. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, verso 1 a 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y eso es la clave ahí, hermanos, eso es poderoso. Estamos hablando de un hombre que se llama Cornelio, un hombre de guerra, un soldado. Pero la palabra de Dios dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y en esos tiempos no era muy raro saber que los griegos, los gentiles, creían en Dios, porque cuando todo esto sucedió con el Señor Jesucristo y las noticias todos empezaron a hablar del Señor Jesucristo, entonces el pueblo escuchaba de estos milagros y se pusieron emocionados. No eran judíos, no eran parte de todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, pero las noticias llegaron a su pueblo. Y por causa de lo que estaba escuchando Cornelio se emocionó de esas noticias. Y tal vez él empezó a buscar dentro de sí mismo y clamar y orar a Dios, porque la palabra de Dios dice que él era piadoso y temeroso de Dios. Él empezó a respetar este Dios con todo su corazón, al punto de que la palabra de Dios toma un capítulo completo para hablar de Cornelio. Esto era un hecho, algo en la historia, en la Biblia, que era tan importante que enfocaron en su vida. ¿Por qué? Porque había un milagro que sucedió aquí. Y vamos a hablar de eso. Quiero compartir más de esta historia. Vamos a leer hasta el versículo 8. La palabra dice en verso 3: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Gloria al Señor. Y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Estamos hablando de un hombre que realmente no era un judío, no era un seguidor del Señor Jesucristo ni a los discípulos. Este hombre era separado de todo. Este hombre solamente oía de este Dios, de los milagros que Dios hizo, del poder de Dios. Y no sabemos dónde, al momento exacto cuando Cornelio empezó a creer
esto, pero en su vida, a un punto en su vida, lo que estaba escuchando del Dios de la gloria, lo que estaba escuchando de los milagros del Señor Jesucristo, en el corazón de Cornelio, algo empezó a crecer. Una semilla fue plantada en su corazón, tomó raíz, hermano. La palabra llegó a su corazón y él empezó a creer en este Dios. Dice que era piadoso, temeroso a Dios, empezaba a respetar a Dios. Y la palabra dice que cuando Dios envió al ángel, el ángel dijo: Dios ha visto tus oraciones, ha escuchado tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, no importa dónde estás en tu vida. Hay unos que han vivido en esto por muchos años, 20 años, 30 años. Pero hay personas que están empezando su relación con Dios. Hay personas que tal vez todavía están sintiendo como esa separación con la iglesia. Creen en Dios, respetan a Dios, aman a Dios, pero todavía se siente un poquito incómodo cuando estamos hablando de la iglesia, las personas en la iglesia. Hay personas que se encuentran en esa situación, pero no importa, hermanos. La única cosa que importa es lo que está sucediendo en tu corazón. Si tú sigues orando, si tú sigues tratando de agradecer a Dios con tus acciones, con tu vida, hermanos, algún momento Dios va a ser agradecido a través de tu vida. Dios va a empezar a bendecir. En esta historia, hermanos, la palabra dice que Dios mandó un ángel para hablar con él. Y cuando él capturó la atención de Dios, Dios empezó a trabajar en su vida, mandó un ángel y este ángel dijo: ahora déjame darte instrucciones. Has capturado la atención de Dios, pero ahora es tiempo de poner acción. Vas a escuchar algo del Señor. Para nosotros, cuando estamos pensando en esta historia, yo estoy relacionando esto con nuestro caminar espiritual. Podemos orar y a veces cuando estamos orando y tratando de vivir por Dios, no estamos sintiendo nada, no estamos recibiendo palabra de Dios, no importa, pero algún momento si seguimos orando, seguimos buscando a Dios, en algún momento Dios va a responder a nuestras oraciones y Dios va a hablar. Ahora, muchas de las veces cuando recibimos una palabra del Señor, no va a ser exactamente lo que queremos oír. Y esto es lo que sucedió con Cornelio. Cornelio recibió instrucciones del ángel. Le dijo: ahora yo quiero que empieces a mandar a personas a este hombre que se llama Simón. Él va a estar en cierto lugar, manda personas porque él te va a decir todo lo que necesitas escuchar. Él te va a decir lo que es necesario. Cuando empezamos nuestra relación con Dios, y yo estoy hablando a todas las personas que están escuchando este video. Cuando empiezas tu relación con Dios, empieza con un corazón abierto al Señor. Empieza con tratando de agradar a Dios. No empiezas a mirar a las personas alrededor de ti. Enfócate en tu relación con Dios. Habla con el Señor. Ora al Señor cada día. No hay una perfecta manera de orar. Usted puede levantarse y como tú hablas con tu amigo, empieza a hablar con Dios de esa manera. Respeta al Señor. Levántate en la mañana y dile al Señor: Señor, te amo. Realmente no sé qué decir, pero te quiero seguir, Señor. Quiero vivir por ti. Quiero agradarte. Quiero saber más de ti. Lo más que buscas al Señor, Él te va a buscar a ti. La palabra dice: si te acercas a Dios, Dios te va a acercar a ti. Es un principio poderoso y profundo del Señor, que si tú empiezas a buscar al Señor, Él te va a buscar. Y eso es lo que sucedió con Cornelio. Le buscó al Señor y el Señor empezó a buscarle. Pero cuando hay una conexión en el Espíritu, no es suficiente solamente agradar a Dios. Y Cornelio, tal vez él no sabía lo que estaba pasando aquí, pero él agradó a Dios, y cuando agradas al Señor, y eso le gusta al Señor, Dios te va a empezar a enseñar lo que es necesario para tu vida. Y le dijo:
ve y habla con este hombre Simón. La palabra dice que él mandó a personas a Simón Pedro. Y cuando estos soldados, dos de sus soldados, llegaron a ese lugar, tocaron la puerta y alguien vino y dijeron, hey, nuestro Señor nos mandó para buscar a este hombre Simón Pedro. Y le dijo, el Pedro está arriba en el techo de la casa, déjame hablarle. Mientras que ellos estaban yendo a esa casa, Dios ya estaba trabajando con Pedro. Dios ya estaba hablando con Pedro. Y la palabra de Dios dice que Pedro empezó a ver una visión. ¿Por qué? Porque Dios tenía que enseñarle algo. Dios tenía que trabajar con él también. Siempre cuando Dios está trabajando en tu vida, Dios ya está trabajando y haciendo una manera de conectarte más con él. Sucedió con Pablo. La palabra dice que Saúl, en esos tiempos él era Saúl, y él estaba estaba poniendo a los cristianos en el cárcel, pero la palabra dice que cuando él se convirtió y Dios se mostró a él en ese camino, y él le dijo, le dijo a Saúl, ve y encuentra a este hombre. Y encontró a Ananías, y Ananías, Dios ya estaba hablando con Ananías en ese tiempo y le dio instrucciones de bautizarse en el nombre de Jesús cuando llegó Saúl. Ahora estamos viendo la misma cosa con Cornelio. Cornelio manda a las personas, hablan con Pablo. Dios ya estaba hablando con Pedro, y Pedro viene, y por causa de la visión y Dios confirmando que él debe de ir con estas personas, regresó a la casa de Cornelio. Y vamos a leer aquí donde dice en la palabra de Dios. Vamos a ver esta escritura. Vamos a ir a capítulo Hechos 10, versículos 44. Versículos 27 a 28. Déjame enseñarte lo que dice la palabra aquí en 27 a 28. Dice la palabra, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quería enfocar en esta escritura porque quiero enseñarte la separación que había en medio de Pedro y Cornelio. Cornelio era un gentil. Él no tenía parte con los judíos. Pedro era un judío. Él tenía el derecho de sentir eso y recibir en su mente, recibir el Espíritu Santo y tener la salvación. Pero Dios tenía que hablar con Pedro porque hay personas que han estado en por mucho tiempo, que es fácil juzgar a una persona que está entrando en esto. Apenas están entrando, están emocionados, quieren alabar al Señor, y inmediatamente los que han estado en esto por mucho tiempo dicen, eso no se hace las cosas de esa manera. Y empezamos a juzgar. Pero Dios tenía que hablar con Pedro. Y le dijo, como dijo Pedro aquí, Dios me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios respeta a todas las personas. Dios ama a todos. Y le estaba enseñando a Cornelio, quiero que sabes una cosa, yo no debo de estar aquí hablando contigo. Pero Dios te ama al punto de mandarme y confirmar y hablar conmigo y decirme, es importante que le enseñas esta palabra. Y aquí estoy, he llegado aquí. Lo que me da bastante gusto, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, empecé a reírme porque ahora mismo todos están reunidos en sus casas, así como Cornelio estaba. Él estaba en su casa con su familia, y la palabra dice que cuando Pedro empezó a hablarle, le halló muchos que se habían reunido. Habían bastante personas en su casa. Y la palabra dice
que él empezó a predicarles, a enseñarles la verdad, lo que necesitaban escuchar. Si vamos a versículo 44 a 48, después de la predicación de Pedro, dice la palabra de Dios que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? Pedro empezó a predicarles el evangelio, predicarles tocante al Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, cómo Él hizo bastantes milagros y cómo los rescató y resucitó de los muertos. Y ahora está viviendo en nuestro corazón, testificando a todos del poder de Dios. Y mientras que él estaba predicando esto y daba testimonio de todos los profetas y que todos los que en él creyeron, recibieron perdón de los pecados y estaba hablando del poder de su nombre, mientras que Pedro habló de estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra de Dios, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, tienes que reconocer esto, hermanos. La separación de los gentiles y los judíos era tan poderoso y era algo que todos sabían, que los que venían con Pedro eran judíos, fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, estaban sorprendidos de lo que sucedió, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de Pedro, que tenía el Espíritu Santo, y también a los fieles de la circuncisión. Esto implica que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ellos estaban sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Estaban diciendo, ¡wow! Yo recibí el Espíritu Santo. Y ahora estos que apenas están empezando a creer en Dios, ahora al escuchar la palabra han recibido el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra de Dios que estaban atónitos, estaban sorprendidos porque vieron que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Ahora, ¿cómo vieron que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La evidencia de que ellos sabieron que recibieron el don del Espíritu Santo, la manera que ellos podían ver que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, es que ellos empezaron a oír que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Por qué? Porque también ellos hablaban en lenguas. Déjame enseñarte en Hechos capítulo 2. Podemos ver la misma cosa que sucedió. En Hechos capítulo 2, versos 1 a 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, estamos hablando de Cornelio. Cornelio estaba en su casa, juntos con toda su familia, estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ellos tal vez estaban sentados escuchando la palabra de Dios a través de Pedro. Y mientras que Pedro estaba dando el discursión, mientras que Pedro estaba predicando, algo entró en la casa de este hombre y ellos tuvieron un de repente en sus vidas. Dice la palabra de Dios que de repente vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, de Cornelio, cuando él estaba ahí con su familia, esta presencia de Dios entró en su casa y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, si tú quieres recibir, si tú quieres ser salvo, hermanos, tú tienes que experimentar la misma cosa que estos hombres experimentaron. Ninguna persona ha recibido el Espíritu Santo sin experimentar la misma cosa que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando Cornelio estaba buscando a Dios, era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero eso no es suficiente, hermanos. Yo he oído personas que han dicho, yo amo a Dios. Yo soy una persona buena. Yo hago buenas obras. Yo ayudo a la gente en la calle. Yo ayudo a las personas. Yo estoy comprando toilet paper para los que no tienen toilet paper. Yo tengo bastante hand sanitizer para ayudar a la gente. Hermanos, no importa qué cantidad de toilet paper compras para tu vecino, no, eso no te va a llevar a los cielos. Pero lo que te va a salvar es un corazón dispuesto de recibir la palabra de Dios y recibir instrucciones de Dios que tal vez te va a llevar a un punto donde estás incómodo. Déjame decirte esto. Tenía que ser algo raro para este hombre mandar a soldados a otro lugar. Tenía que ser algo raro cuando abrió la puerta y Pedro se dio cuenta de que este hombre era un gentil. Imagínate, hermanos, no deberían estar hablando. No tenían parte con esas personas. Y cuando abrió la puerta, Pedro se dio cuenta, oh, wow, estos son gentiles. Aleluya. Estos son personas que no debo de hablar con ellos. ¿Quién sabe qué sucedió en ese tiempo? Pero Dios ya habló con Pedro. Y por causa de un corazón que estaba dispuesto, una persona que estaba buscando a Dios, Dios empezó a mover las piezas y acomodarlos para que este hombre, Cornelio, podía experimentar salvación. Hermanos, es importante. Si usted está escuchando este video, la salvación solo viene de Dios. Si usted está escuchando este video y tienes un corazón dispuesto de recibir la palabra de Dios, déjame decirte en esta noche, Dios quiere llegar a tu hogar. Dios quiere mandarte a un predicador como yo, hermanos. Dios me ha mandado esta noche para predicar el evangelio. Como dice la palabra de Dios, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que cuando Pedro empezó a predicar en ese día de Pentecostés, los que mataron al Señor Jesucristo dijeron y preguntaron a Pedro, ¿ahora qué haremos? Ahora reconocemos que hicimos un error, un gran error. ¿Y ahora qué haremos con esto? Hemos fracasado. Y Pedro les dijo, hay que ser arrepentidos. Tienes que arrepentirte. ¿Qué quiere decir arrepentirte? La palabra de Dios dice, si empiezas a estudiar esa palabra, eso dice que tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Si estás haciendo cosas que no agradan a Dios, cambia tu vida y empieza a hacer cosas que le agradan a Dios. Porque cuando empiezas a hacer eso y crees en Dios y empiezas a buscar a Dios con todo el corazón, la palabra dice que así como sucedió con Cornelio, Dios se va a acercar a ti. Y Él no solamente se acerca a ti, pero Él te da instrucciones, Él te va a guiar. Dice la palabra que nadie viene al Padre, sino que el Espíritu le da la oportunidad. O el Espíritu la toca, se acerca a ellos, les guía. El Espíritu de Dios está buscando. El Espíritu de Dios quiere entrar en tu vida. Tú solamente tienes que levantar las manos ahí donde está y empezar a buscar a Dios. Empezar a decirle, Señor, yo te amo.
Yo te quiero agradar, Señor. Haz lo que quieres hacer en mi vida. Y si vas a decir esas palabras, haz lo que quieres hacer en mi vida, créalo, hermanos. Y deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No dices, pues, ay, es que, no, yo no soy ese tipo de persona que levanto mi voz para alabar al Señor. Yo no soy ese tipo de persona de que, pues, no, hermanos, deja que el Señor te guíe. Si el Señor te está impulsando a levantar tu voz y alabarle, hermanos, levanta tu voz y alábale. Si estás orando en la madrugada, hermanos, si estás orando en la mañana, hermanos, y sientes como que tienes que llorar y empiezas a decir, ¿por qué siento el deseo de orar? ¿Por qué siento como que tengo que orar? Empieza a orar, empieza a llorar, hermanos. Deja que el Señor haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No importa, hermanos, si Dios está tocándote, déjalo guiarte. Hay personas, yo he visto personas en mi vida, yo he visto que Dios ha guiado personas a lugares. Cuando yo estaba trabajando en la oficina del doctor, donde yo trabajaba cuando yo tenía 18 años de edad, yo estaba buscando el Señor todos los días. Yo estaba tratando de consumir toda la palabra que podía consumir. Y hermanos, durante este tiempo que yo estaba buscando al Señor, Dios ya estaba trabajando con otra persona en la ciudad. Y un hombre que no sabía nada de la verdad estaba pasando por un tiempo en su vida con bastante dificultad. Perdió su familia, perdió su niña y estaba en medio de un divorcio, y él estaba tan deprimido por causa de perder su niña que un día, hermanos, él trabajaba como un mecánico de un printers, ¿verdad? De printers, esas máquinas que dan, whatever. Y vino a nuestra oficina y empezó a trabajar. Yo estaba en un cuarto y un cuarto al lado de mí, y no tenía puerta, nomás como un pasillo. Y él entró en el otro cuarto y empezó a trabajar en esa máquina. Y mientras que él estaba trabajando en la máquina, yo estaba trabajando en este cuarto. Él no sabía que yo estaba ahí. Y de repente él empezó a llorar. Y cerró la puerta del otro cuarto y empezó a llorar, pero con bastante. Él estaba tan emocionado, estaba llorando tanto, y yo dije, pues, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. De repente me levanté, me acerqué a él y, con mucho cuidado, puse mi mano sobre su espalda y le dije, hey, ¿estás bien? Y estaba sorprendido, se levantó, se asustó. Y me dijo, ¿eres un ángel? Y dije, pues yo sé que me miro, soy un hombre de buen parecer, pero no soy un ángel. Me dijo, yo pensé que eras un ángel. Dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo estaba orando a Dios y yo necesito ser librado de esta depresión que está sobre mí. Estoy tan cansado de llorar y todo esto. Y él pensó que yo era un ángel. Lo que sucedió en ese momento es que había un hombre que estaba pasando por dificultades, pero en su corazón estaba abierto al Señor. Él estaba buscando a Dios, él estaba orando al Señor, era piadoso y temeroso de Dios. Y Dios quería trabajar en su vida. Y Dios empezó a mover las piezas y juntarnos. Y Dios hizo una cita divina en ese tiempo. Y cuando Él se encontró en la oficina conmigo, había una oportunidad. Dios lo mandó ahí. Y yo empecé a decirle, hermano, tú estás aquí porque Dios te ha mandado a este lugar. Porque Dios quería que sabía la verdad. Y yo empecé a darle un estudio bíblico en esa oficina. Y le prediqué el evangelio. Le dije cómo el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Le dije cómo que la sangre de Jesucristo tenía poder. Empezó a decirle, Dios quiere salvarte. Y cuando recibes el Espíritu Santo, hermano, Dios va a darte poder para superar todas estas emociones, toda esta depresión. Se tiene que huir. Y cuando yo le dije eso, hermano, este hombre dijo,
Yo quiero experimentar eso. Yo quiero eso. Llorando en la oficina, hermanos. En medio de la oficina, yo le dije, levanta las manos. Si realmente quieres experimentar el amor de Dios y realmente quieres más de Dios, levanta las manos. Dios te va a llenar con el Espíritu Santo. Y cuando se levantó las manos, este hombre abrió su boca y empezó a alabar al Señor. Yo puse mi mano sobre su cabeza y oré por él. Aleluya, una oración de fe. Y Dios lo llenó con el Espíritu Santo en esa oficina y empezó a hablar en otras lenguas. Él experimentó lo que Cornelio experimentó con su familia en su hogar y lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando Pedro y todos los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra es muy clara, que cada vez que había alguien que recibió el Espíritu Santo, las lenguas estaban ahí. Eran la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, pues, ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que hablar en lenguas? Nosotros no escogimos lenguas, hermanos. No son nuestras reglas, es la palabra de Dios. Yo no te puedo decir por qué Dios escogió eso. Tenemos una idea. Podemos decir, nuestra idea, y podemos racionar todo esto, es que la lengua del ser humano, aleluya, puede matar y puede dar vida. Hay poder en esta lengua. Hay unas cosas, el ser humano se puede controlar de todo. Lo más difícil miembro de nuestro cuerpo para controlar es nuestra lengua. Y cuando Dios quiere control de tu vida, Dios ha escogido la lengua para dar evidencia de que has recibido el Espíritu Santo. Una mejor palabra que podemos usar en esta manera, cuando hablamos de este tema, es señal. Realmente, lenguas son una señal de que el Espíritu de Dios ha entrado en tu vida. All right? Es una señal. Nosotros no buscamos los señales. Los señales suceden cuando el Espíritu de Dios llena al ser humano. Y esto es lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, al fin del libro, leemos, aquí dice, mientras aún Pablo hablaba de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, lo que es importante de esta escritura es que la palabra dice que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos, hermanos. Quiero ir a otra escritura y no tenemos esto en la pantalla, pero quiero enseñarle algo y vamos a terminar esta enseñanza con esto. En Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 hay una historia aquí, hay algo que sucedió que yo creo que es muy importante, porque cuando empezamos a hablar de salvación y hablar de bautismo en el nombre de Jesús y hablar de recibiendo el Espíritu Santo, hay muchas personas que han experimentado parte del poder de Dios. Hay personas que han estado en cristianismo por mucho tiempo. Y hay personas que Dios ha usado su experiencia en otras iglesias, en otras doctrinas, y ellos creen completamente en Dios. Ahora, aquí estamos en Hechos capítulo 19. Dice la palabra de Dios, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ok, vamos a parar aquí. Lo que estamos viendo en la Escritura es que Pablo está ministrando, está haciendo el trabajo de Dios y se encuentra otros discípulos, ciertos discípulos. Eso quiere decir, había otras personas que creían en Dios, creían en Jesucristo y se acercaron a Pablo, y Pablo tenía una pregunta importante para ellos. Y esta es la pregunta que yo quiero compartir hoy en esta noche. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eso es lo que Pablo preguntó. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Esto es tan importante. Hay personas en este mundo, hay personas que realmente creen, si has recibido el Espíritu Santo, no necesitas ser bautizado. Hay otras personas que creen, solo tienes que ser bautizado, no tienes que hablar en lenguas, no tienes que hacer todo eso. Pero aquí lo que es poderoso de esta escritura, lo que es importante de esta escritura es que Pablo está mostrando cómo no puedes tener una sin la otra. Usted no puede recibir el Espíritu Santo sin ser bautizado en nombre de Jesucristo. Es importante, los dos van juntos. Y cuando ellos dijeron, pues, ni siquiera hemos oído de un Espíritu Santo, ¿de qué estás hablando? Entonces dijo, hay algo mal aquí. ¿En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y eso es importante ser arrepentido. Pero eso solamente es un parte de la salvación. Y dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estamos hablando de personas que han experimentado un parte del poder de Dios. Se han arrepentido, se están viviendo arrepentidos. Pero eso no es suficiente. Sigue en el Espíritu de Dios. Dios va a seguir guiándote y trayéndote a más de la verdad. Y si usted está dispuesto a recibir la palabra de Dios como estos hombres que enfrentaron a Pablo, y Pablo les dio una información tan poderosa que no podían negar. Ellos dijeron, pues ya fuimos bautizados. Algunos podían decir, hey, yo ya fui bautizado en el bautismo de Juan, yo no necesito ser bautizado otra vez. No, pero ellos no tenían eso en su corazón. Ellos estaban dispuestos de agradar a Dios. Podían sentir que esto era una cita divina que Dios puso y que Dios arregló. Y cuando Pablo dijo, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, ellos inmediatamente estaban de acuerdo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y la palabra dice de que cuando Pablo puso su mano sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, que era la señal de que Dios llenó sus vidas. Hermanos, si están escuchando este video en este día, les quiero decir, sigue buscando a Dios. Deja que el Espíritu de Dios te guíe, hermanos. Escucha estas palabras que te estoy diciendo. Y no empieza a rechazar la palabra, sino abraza la palabra. Toma esta palabra, hermanos, y empieza a tratar de acercarte a Dios y cumplir con esta palabra. Si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, te digo en esta noche, es
muy importante, así como Pedro les dijo en el día de Pentecostés que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús por perdón de sus pecados. Es importante que seas bautizado en el nombre de Jesús por perdón de tus pecados. Así como Pedro le dijo a este hombre, el centurión, le dijo a Cornelio, hey, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Te mando, la palabra dice que Él les mandó ser bautizado en el nombre de Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así como Pablo les dijo a esos discípulos de Juan que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos fueron bautizados en el nombre. Te estoy diciendo en esta noche, es importante ser bautizado en el nombre de Jesús por perdón de tus pecados y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y si sigues andando y sigues buscando al Señor, Dios te va a llenar con su Espíritu y vas a hablar en otras lenguas y el Señor te va a tocar, el Señor te va a salvar. Y ahí no se para, hermanos. Sigamos viviendo por Dios cada día. Sigamos buscando su palabra. Cada día, hermanos, que buscamos su palabra, vamos a encontrar algo de nuevo que nos va a llevar y Dios se va a acercar a nosotros. Gracias por estar conectado con nosotros en esta noche. Te pido en este momento que sigues leyendo esta escritura. Sigues buscando a otras personas. Vamos a compartir este video en las redes sociales, hermanos. Vamos a conectar con otras personas para que ellos también puedan experimentar el poder de Pentecostés. Para que ellos también puedan experimentar lo que experimentó Cornelio. Y a esos discípulos que ya han recibido mucho palabra del Señor y todo eso, para que ellos también puedan experimentar y cumplir con el plan de salvación. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Tengan una buena noche. Bye.